Lock and Key, Alfa y Omega es el título de la última entrega de la serie de libros que cuenta las aventuras de la familia Lock y su lucha contra el mal en la mansión Key House. Queremos conocer más detalles sobre esta saga y para eso conversamos en CNN Chile con su dibujante, Gabriel Rodríguez. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Bárbara, por invitarme a hablar de Lock and Key en CNN. Gabriel, Lock and Key, bueno, es el cierre de esta saga que tú has hecho con Joe Hill. Sí. ¿Qué te parece? Bueno, acaba de llegar a Chile. ¿Qué concluyes? ¿Cómo ves esto? Y además que ya esté en nuestro país un trabajo tan exitoso como ha sido este. Ha sido toda una sorpresa y es súper gratificante verlo publicado finalmente en Chile. Cuando empezamos a trabajar en Lock and Key fue a fines del año 2007 con Joe y la editorial IDW con la que trabajo en Estados Unidos. Y ya desde entonces, cuando empezamos a planificarla, yo tenía la idea de ojalá tener la oportunidad de poder publicarla acá. Afortunadamente una editorial independiente, Arcano Cuarto, tomó el riesgo y a partir del año 2011 empezamos a publicar los 6 tomos de la serie. El volumen 1 salió el 2011 y ahora el número 6, Alfa y Omega, que la cierra, salió en diciembre del año pasado. Y para mí como que recién ahora se acaba todo el proyecto de Lock and Key que me acompañó durante prácticamente 9 años de mi vida ininterrumpidamente desde que lo empezamos a publicar en Estados Unidos hasta que la terminamos de publicar acá en Chile. ¿Y cuáles son tus conclusiones? Mis conclusiones son que fue un viaje bien tremendo, intenso, agotador, pero súper apasionante y emocionante. Lock and Key es mi primera obra en que trabajo como coautor. Yo antes había trabajado prácticamente por 8 años ininterrumpidamente con la editorial IDW, pero siempre en proyectos que eran o adaptaciones de películas o series de televisión o libros, o trabajo en licencias que eran creadas por otros autores. En Lock and Key, que si bien es una idea que Joe Hill, un escritor de Massachusetts, llevó a la editorial IDW con esta idea de hacer esta serie de horror y aventuras, me invitaron a participar desde el principio como co-creador de la serie. Entonces con Joe pudimos estar desde un comienzo viendo cómo queríamos perfilar los personajes, cómo queríamos construir el mundo en torno a ello y cuáles eran los temas que queríamos tomar a lo largo de la historia. ¿Cómo fue participar, tomar quizás también ahora un rol mucho más activo? Y lo veo, por ejemplo, en este libro se habla mucho de la muerte, o hay también espíritu, se ve también, se transmite tristeza, miedo. ¿Cuál fue ese desafío de poner en papel algo que finalmente para como uno como lector cree que hay movimiento? La emocionalidad es un tema súper potente, o sea, es un medio súper potentemente explotado en Lock and Key, porque al final, siendo una historia de fantasía y terror, al final es un drama familiar, y lo que tratamos de explorar principalmente es las reacciones de los distintos miembros de una familia que sufren una tragedia y tienen que sobreponerse a eso. Y al final los eventos terroríficos y mágicos que ocurren en la historia lo que hacen es potenciar en los personajes ciertas cosas que tienen que ver con cómo ellos se enfrentan a sus frustraciones, a sus problemas, a sus relaciones interpersonales y cómo las superan, a veces con decisiones acertadas y a veces con decisiones desacertadas, y pagan los costos de eso. Entonces resultó una historia súper interesante de ver cómo los lectores se fueron involucrando mucho a nivel personal con los personajes de la historia, se enamoraron de la historia y ayudaron a difundirla. De hecho, para nosotros fue un éxito mucho mayor de lo que nunca nos esperamos que iba a ser, considerando que estos proyectos independientes y más bien de autor en el mercado norteamericano cuesta un poco que entren y que encuentren un público que los haga resonar. Así que para nosotros fue una experiencia increíblemente gratificante como autores. Tú trabajaste, bueno, intensamente con Joe Hill. ¿Cómo fue trabajar con él, considerando que incluso en una de las dedicatorias cuando comienza el libro, él le agradece a tu señora y a tus hijos por haberte de cierta manera prestado para poder trabajar contigo? Bueno, yo me sumo a la gratitud de Joe, porque en el fondo en este oficio, si uno no tiene el apoyo de su familia directa, en mi caso de mi señora y mis hijos, esto es algo que no se puede hacer. Yo siempre digo que el cómic es uno de los oficios más absurdos que existen, porque la cantidad de horas, hombre, de trabajo que hay que ponerle en función de lo que hay que lograr es algo que no calza en ninguna curva de evaluación económica. Entonces parte del encanto que tiene este oficio es que se transmite que es el amor por el oficio lo que hace que estas obras terminen apareciendo y formándose. Yo me contaba que a él le llamaba mucho la atención darse cuenta que para un dibujante dibujar 150 páginas de cómic era el equivalente a lo que es para un novelista escribir una novela de 600 o 700 páginas. Es prácticamente un año de trabajo full time, a tiempo completo, en que uno constantemente está revisando y puliendo cosas para ver cómo ir haciéndolas mejor. Y en este caso fue muy interesante y muy entretenido que la dinámica que se produjo entre todos los que participamos en la parte creativa enriqueció mucho el trabajo de la obra, y contamos todo con el apoyo de la gente que estaba alrededor nuestro para darnos ánimos, porque hay momentos en que esto es bien agotador y se hace muy cuesta ¿cómo arriba. mantener esa pasión o energía de seguir si muchas veces quizás es frustrante y, como tú lo dices, los frutos se pueden ver en años?
Es que se ven en años, esta es una pega que es por goteo. Piensa que una página de cómic, de dibujar, toma entre 7 y 14 horas netas de trabajo. Y cada una de estas novelas gráficas tiene entre 120 y 150 páginas de cómic. Entonces, yo estuve calculando la otra vez que en Lock and Key trabajé más de 10.000 horas en total, en la serie completa. Y fueron prácticamente 6 años de mi vida en que yo ininterrumpidamente compartí mi vida con mi familia y con la familia Locke en paralelo, viendo todo lo que iba pasando en los personajes, cómo iban creciendo y cómo se iban haciendo parte de las mismas experiencias que uno tiene como autor. ¿Cómo es tu rutina? Te lo pregunto porque si estaba participando tu familia, muchas veces estabas en la casa mientras se conversaba, ¿tú dibujas, por ejemplo? Sí, yo trabajo, bueno, trabajo en una oficina porque tengo hijos chicos, entonces cuesta un poco más trabajar full en la casa. Pero me ha pasado muchas veces que tengo que trabajar en la casa en las noches, o a veces durante los fines de semana, o hay días en que yo me tengo que quedar en la casa y tengo que trabajar ahí. Entonces yo en general lo que hago es que me levanto temprano, dejo a los niños en el colegio, trato de hacer un rato de ejercicio en las mañanas para mantener el cerebro fresco y el cuerpo más o menos no tan oxidado, considerando que paso muchas horas sentado. Y después de eso me siento a dibujar, y dibujo entre 7 y 10 horas al día tratando de completar una página o más de... Gabriel, aquí estamos mostrando algunos de tus dibujos dentro de la historia. Para ti, por ejemplo, ¿cuál fue el personaje más desafiante o el que más te gustó, el que mejor quedó realizado a tu juicio? Yo quedé súper contento con lo que logramos con los 4 Locke principales, que son la mamá Nina Locke y los 3 niños que son los protagonistas de la historia, que es Tyler, el hermano mayor, y está su hermana Kinsey y el menor, Bode Locke, que es un niño de 8 años. Sí. A nivel de dificultad yo te diría que dibujar al niño menor es lo más difícil, porque dibujar niños y que representen bien su edad en su gestualidad, en su expresión corporal, en la forma de comunicarse, es bien complicado. Yo tuve la suerte de que mi hijo mayor estaba justo en la misma edad que el personaje en el momento que yo estaba dibujando, entonces lo puedo usar mucho de referencia. Pero el hecho de que los miembros de la familia hayan resultado muy vívidos para los lectores, creo que es lo que logramos mejor en este libro. Esta adaptación en español, Gabriel, ¿tiene también cosas que en Estados Unidos no estaban en el libro? Tiene varias cosas que no estaban en la edición original. En la edición chilena, por ejemplo, tuvimos cuidado de hacer que toda la gráfica de las portadas fuera consistente desde el tomo 1 al 6. Siendo que en la edición norteamericana, por ejemplo, las letras del subtítulo a partir del tomo 2 en adelante son diferentes al 1 y la forma en que están puestos los créditos tampoco es consistente. Eso es algo que acá lo hicimos desde el volumen 1. Y otra cosa que hicimos en la edición local es que hicimos unas portadillas para separar el inicio de todos los capítulos, que en la edición norteamericana es algo que empezamos a hacer a partir del volumen 4. Y ahí nos gustó mucho la idea y lo seguimos haciendo allá, pero coincidió justo con que lo pudimos empezar a hacer desde el volumen 1 en Chile. Entonces, a nivel de diseño y contenido, esta de todas las ediciones que se han hecho en el mundo es la más consistente, la más completa y la con mayor cantidad de errores corregidos de todas las que se han hecho hasta ahora. Gabriel, por último y en honor al tiempo, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿En qué estás trabajando? Acabo de terminar en Estados Unidos 2 series que hice después de Lock and Key. Una que fue una reversionamiento de Little Nemo in Slumberland, que es una de las primeras tiras cómicos que se publicó nunca, creada por Winsor McCay a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, que narra las historias de un niño que tiene unos sueños continuos en que se van contando distintas aventuras, y que nosotros hicimos una nueva versión con un niño contemporáneo que visita ese mismo mundo de los sueños. Lo publicamos recientemente en Estados Unidos, nos ganamos el premio Eisner con ese cómic y lo acabamos de publicar acá en Chile. Para explicarle a la gente que es como el Oscar de los cómics. Claro, es como el premio más popular y que tiene más difusión en Estados Unidos. Y después de eso hice una miniserie de ciencia ficción que se llama Onyx, que narra las aventuras de una científica guerrera espacial que viaja por distintos planetas luchando contra una plaga que invade ecosistemas y destruye formas de vida en distintos mundos. Entonces narra su historia en la Tierra. Y actualmente estoy trabajando en 2 nuevos proyectos de terror con la editorial IDW, uno que es una historia de vampiros y otro que es un proyecto secreto que se va a revelar en un par de meses más, espero, por parte de la editorial. Por último y bien cortito, ¿qué te gusta hacer más? ¿Proyectos de terror o de, por ejemplo, infantil? Me da lo mismo. A mí lo que más me interesa es poder enganchar con los personajes que protagonizan la historia. Yo en general lo que más me entretiene es cambiar de género de un proyecto a otro para ir probando cosas nuevas a nivel de dibujo y de tipo de historia, pero para mí es súper importante que tengo que sentir reales los personajes con los que estoy trabajando para poder involucrarme con su historia y tratar de revelar qué es lo que van aprendiendo y cómo van evolucionando a lo largo de la historia. Perfecto. Gabriel Rodríguez, muchas gracias por haber conversado con CNN Chile. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Hasta pronto. Hasta pronto.